noches a todas las personas que nos sintonizan en este tu tercer viernes de emprendimiento. Aquí desde Penn State University, Hazleton, estamos en el 15 West Broad Street, en el Lunchbox. Hoy vamos a tener una invitada súper especial que nos va a traer información vital para el proceso de crecimiento personal de todos nosotros. Ustedes saben que siempre andamos buscando personas súper interesantes que sean capaces de ayudarnos a despertar esa chispa, esa curiosidad, y luego lo podamos contactar pues para que nos puedan dar algún tipo de seguimiento. El día de hoy tengo el gran honor de tener a la doctora Jessica Fargas, la cual es coach de carrera y consultora en desarrollo profesional, graduada con bachillerato de administración de empresas con concentración en sistemas de oficina de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. En el 2008 obtuvo una maestría en educación comercial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y en el 2016 obtuvo un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de la Universidad Nova Southeastern en Florida, con más de 20 años de experiencia enseñando a nivel universitario, incluyendo programas a distancia e híbridos, así como experiencia en recursos humanos, adiestramiento y desarrollo organizacional en la industria de seguros de salud, comunicaciones, en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Es coach certificada y apoya a profesionales que deseen comenzar sus transformaciones para impulsar su carrera y llevarla a unos nuevos límites. Es una profesional que te impulsará hacia un próximo nivel. Es energética, motivada, apasionada cuando se trata de apoyar a profesionales que logren su objetivo. Jessica, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí y acompañarte hoy. Muchas gracias. Voy a comenzar con una pregunta breve, ya que hice una presentación. ¿Por qué nosotros, o sea, una duda personal, ¿por qué un coach de vida? O sea, ¿por qué si ya yo soy profesional, ya yo fui a la universidad, estudié igual que tú? ¿Por qué yo necesito a alguien que sea un coach para mí? Explícame eso, porque siempre he tenido la duda y te lo hago como honestamente la pregunta, ¿por qué? Claro. Pues mira, el coaching es una disciplina que te ayuda a poder indagar bien dentro de ti algunas cosas que probablemente tú dices, esto es un asunto que yo debo trabajar. Si bien dices, ¿verdad?, que tú te has preparado, que tú has estudiado porque tú necesitas un coach, pero probablemente llega un momento en el que te puedes sentir que estás estancado, que quisieras moverte a hacer otras cosas, que en el trabajo en el que estás ya no sientes como que la misma pasión, no sientes que te reta, pero no sabes cómo dar ese paso para moverte a hacer otras cosas, para moverte a buscar otro empleo, para moverte a tocar algunas otras puertas. Y ahí es que entra el coach a acompañarte en ese proceso de poder identificar qué es lo que hace que no te deje moverte y qué son esas otras cosas que a ti te gustaría hacer a nivel profesional, a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tú soñarías con hacer? A mí me gusta mucho preguntarle a mis clientes, por ejemplo, si el dinero no fuera un obstáculo en la vida de nosotros, ¿verdad? Que tú sabes que el dinero siempre es como que, no puedo viajar porque no tengo chavo. No puedo comprar eso porque todavía no he cobrado. Pero digo, si el dinero no fuera un obstáculo para ti, y te hago la pregunta, Fermín, ¿qué tú estarías haciendo hoy si el dinero no fuera un obstáculo? Yo, lo único que estuviese haciendo es en una playa sentado en el escambrón con los pies en la arena. En la playa, en el escambrón, con los pies en la arena. Y entonces un coach entraría a decirte, ¿y qué es lo que pasa que no estás haciendo eso en este momento? O preguntas como, ¿qué te detiene de estar en el escambrón ahora mismo con los pies en la arena? Y entonces empezamos a indagar y a buscar y a hacer muchas preguntas que son bien puntuales para que tú mismo puedas encontrar dentro de ti las respuestas y moverte hacia ese próximo paso. Así que básicamente es un acompañamiento para tú lograr tus objetivos y tus metas, ya sea a nivel personal o profesional. Yo he visto ya varios coaches y siempre tengo la pregunta o la inquietud.
porque veo coach y veo algunos métodos como que me levantan alguna suspicacia. Ujú. ¿Qué tanto realmente puede impulsar en mi vida tener un coach? ¿Qué tanto no? ¿Hay algunas limitaciones? ¿Hay algunas limitaciones básicamente? O con un coach en teoría yo pudiese alcanzar lo que yo quisiese? No hay limitaciones, las limitaciones te las pones tú mismo, las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Eh, ¿Qué limitación habría para tú tener un coach en tu vida? La que tú te pongas. Ahora mismo yo no veo limitación. Y de hecho, para que sepas, yo soy coach, pero todo coach necesita también su coach. No creas que es que llegamos a un peldaño donde estamos allá sentados a la diestra del Padre. No. No son monjes tibetanos que están sentados No, 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 meditando todo el día. no. Nosotros también tenemos lo nuestro. Y para eso también necesitamos un coach. Pero limitaciones las que nos ponemos nosotros mismos, Fermín. Eso es ¿Cuáles lo que te puedo son, decir. cuáles son las principales barreras que tú ves en el mundo profesional como coach que la gente está enfrentando en sentido general, por ejemplo, los 4, 3 o 5 puntos que tú entiendas que son las principales barreras que las personas deben, pues, preguntarse o buscar ayuda para poder pasarla? ¿Cuáles son esos puntos específicos? Pues mira, uno de ellos es el más grande que he encontrado en todo el camino, el miedo. Existe mucho miedo entre los profesionales a tomar decisiones que conlleven cambios por múltiples factores. Y como mencionábamos ahorita, el dinero es uno de los factores. Por ejemplo, tú puedes estar trabajando en este lugar donde al principio tú encontrabas que era maravilloso, que te gustaba, que te retaba, y ahora ya no te sientes igual. Y dices, pues yo necesito un cambio, yo quisiera cambiar de empleo. Pero este paso de ahí a moverte a buscar el empleo se detiene por una barrera de miedo. Y esa barrera de miedo incluye, número uno, pero es que ya yo llevo un montón de años aquí, si yo me voy, voy a perder mi seniority, voy a llegar a un lugar nuevo y si llego a un lugar nuevo, yo soy el nuevo y cuando vayan a hacer algún despido, ¿quién es el primero que se va? Yo, porque fui el nuevo. Esta es barrera de miedo. Otra barrera. Pero es que yo ahora mismo yo tengo aquí una pensión, yo tengo un salario que es bien bueno, ¿quién me va a pagar esto después? Eso es el miedo hablando. ¿A dónde yo me voy a mover que me vayan a pagar esto? Por ejemplo, mujeres que están solas y tienen sus hijos. Yo no puedo dejar este trabajo porque si yo dejo este trabajo, ¿con qué voy a alimentar a mis hijos? Y entonces es una barrera constante de que todas las limitaciones que nosotros nos creemos salen a flote en el momento en que viene el proceso del cambio. Así que el miedo es una que definitivamente paraliza. El no sentirse capaz es otra de las limitaciones que también he encontrado. Eh, no sentirte que eres lo suficientemente inteligente para moverte hacia otro nivel. No sentirte que eres, ¿verdad? A nivel personal, no sentir que tienes una estima súper valorada de ti mismo, como para verte posicionado en otro escenario o en otro tema, en otro espacio, en otro lugar. Así que eso también, ¿verdad? El no sentirte que estás listo para eso. Lo otro que he visto son muchas creencias que tenemos que nos limitan. Nosotros mismos empezamos, y ya sea, ¿verdad? A nivel que venimos desde pequeños, nuestros padres han hecho un excelente trabajo y muchas veces yo digo, no estoy aquí para culparlos, con lo que tenían, nos sacaron adelante. Pero sin embargo, a veces ha habido momentos en los que me he encontrado con clientes que sus padres le han susurrado al oído cosas que las personas se las han creído. Por ejemplo, ¿pero qué? ¿Que tú vas a estudiar qué? Muchacho, pero ¿quién te dijo a ti? Si tú eras bien malo para las matemáticas y ahora que tú vas a hacer CPA, güey, nada, muchacho, deja eso. Entonces, no es nada más que te lo digan, es que tú te lo crees y tú mismo empiezas, ay, es verdad, es que yo nunca he sido tan bueno con las matemáticas, ¿no?
Es cierto. ¿Y a quién se le ocurrió que yo voy a poder ser un CPA en la vida? Pues esas cosas siguen calando dentro de nosotros, ¿verdad? En los pensamientos, hasta el punto que nosotros después verbalizamos y lo hacemos una realidad. ¿Y quién dice que tú no puedes ser CPA? ¿Quién dice que tú no puedes lograr lo que tú quieras? Así que me he encontrado con muchas personas, tanto a nivel personal como profesional, que han tenido unas creencias bien fuertes, ya sea porque otras personas se las hayan dicho o porque ellos mismos las hayan programado, que se les hace difícil poder hacer algunos cambios en la vida. Así que yo te diría que esos tres han sido como los medulares que yo más he encontrado en conversaciones de coaching que he tenido. ¿Y qué hacen? Te paralizan para tu poder tomar una decisión, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, de moverte, de cambio, de hacer algo distinto. Sabes que escuchando esos tres puntos no me son ajenos a mi propia vida y ahora pienso por ejemplo, en la capacidad. Fíjate que uno vive en una carrera constante en torno al siguiente curso que voy a hacer, al siguiente entrenamiento que voy a hacer, porque siempre para hacer algo que quiero me falta algo, me falta este curso y cuando tenga el curso me falta esta cuestión. Es Me como falta esto. siempre va a ser, o sea, siempre hace falta algo y sobre las Algo creencias adicional. limitantes. Y las creencias limitantes, eso lo he visto muchísimo. Uno mismo se impone, o sea, ese ejemplo que tú dijiste es terrible. Tú querías ser CPA, Fermín. ¿Y cómo? Si tú eres malo en matemáticas, muchacho, deja eso. Tú sabes que yo me río porque como que me di una galleta. Tú sabes que yo era estudiante de título, capítulo 1 era en la escuela. Ajá, capítulo 1. Ajá, Ajá. capítulo 1. Y siempre lo que estudiamos en capítulo 1 éramos los estudiantes menos aventajados. Éramos como, tú sabes, y siempre había como esa percepción. Y a pesar de que uno tiene muchos profesores amorosos que recuerda con cariño, el mismo Ajá. sistema de alguna manera te quiere poner, no, es que tú eres el capítulo 1. Por ejemplo, sin desmeritar cualquier tipo de educación, si tú querías hacer algo, no, pero es que tú tienes que ir a la escuela vocacional y siempre eso va construyendo sobre, o sea, dentro de uno y poniendo un estereotipo de uno, de lo que debe ser en las cosas. Y creo que esas creencias limitantes, como tú dices, van siendo sembradas desde la niñez y nos traen el tercer factor que tú dices, miedo. Ahora, ¿cómo yo voy a romper o puedo romper esas creencias limitantes sin entrar en un choque directo y tal vez en una confrontación directa con quienes de una manera u otra te lo han puesto? Porque se da a veces mucho el caso que quien te puso la idea te la va a seguir poniendo en torno a cualquier otro tema que tú quieras tomar. Entonces, ¿cómo tú puedes ir tomando este cambio de dirección sin entrar en una confrontación directa contigo mismo? Porque tiene que ser un choque emocional terrible, luchar contra una realidad que tú tienes adentro, que aunque tú no la ves, estás ahí y con quienes diariamente siguen poniendo ese granito para que tú crees esta realidad. ¿Cómo tú puedes romper con eso? Mira, yo te diría que lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos una creencia limitante. Este proceso de poder identificarlo en mí, de poder identificar en qué momento es que se percibe, ¿verdad? O en qué momento es que sale. Siguiendo el ejemplo de las matemáticas y el CPA, ¿cómo yo puedo identificar que yo estoy siendo detenido o detenida por una creencia limitante con relación a las matemáticas? Que cada vez que viene un ejercicio de matemáticas, por alguna razón, qué sé yo, vamos al mercado, al supermercado, compramos algo. Mira, pero ¿cuántos son esto más esto? Ay, yo no sé de matemáticas, yo soy bien malo para eso. Busca la calculadora. Es poder identificar, espérate, pero ¿y quién dice que yo soy malo en esto? Pero ¿y de dónde salió esto? Oye, a mí me está limitando el hecho de pensar que yo no sirvo para esto, me está limitando para poder hacer otras cosas en mi vida. Así que ese primer step debe ser
genuinamente, tú con tú, ¿verdad? O yo con yo, identificar que hay una creencia y cuál es la creencia. Luego de identificarla, entonces es, ok, vamos al proceso de manejarla. De ahora en adelante, cada vez que yo me vea yo misma diciéndome, es que tú eres bien mala en matemáticas, busca la calculadora que no puedes. Yo misma, como ya lo identifiqué, ya la reconozco, yo misma hago el ejercicio de detenerme. Espérate, por ahí venía la creencia. Yo puedo sumar esto y lo puedo sumar sin calculadora. Sustituyo el pensamiento que por años me he dicho, lo sustituyo con el que es, con la creencia que de verdad me va a potenciar a yo lograr lo que yo quiero. Que si es fácil, no lo es. Imagínate, tú debes tener como 30 y pico de años, yo te veo jovencito. Si llevamos 30 y pico de años diciendo que somos malos en matemáticas, de la noche a la mañana no va a resurgir en nosotros, ¿verdad? Este afán por decir, no, yo ahora sí soy bueno. Va a coger su tiempo, pero va a funcionar. Cada vez que la puedas identificar, la sustituyes por la creencia que es la que es. Y no vamos a ir a confrontar a la gente. No voy a ir a donde te digo, oye, Fermín, por años me dijiste que yo era bien malo en matemáticas. O sea, eso no se hace. ¿Cómo es posible? O sea, es mano de verdad. Y yo estoy bien herida. Estoy bien herida porque tú todos los años me decías que yo era bien malo. No, No. pero yo no te lo decía de maldad, que tú eres malo. Imagina. Qué fuerte. Así que el proceso de confrontación no es la recomendación. Trabájalo contigo mismo. Si esa persona todavía está a tu alrededor y constantemente sigue diciéndote la misma creencia, en un momento dado, y yo lo he hecho, yo he tenido que manejar mis creencias también, y mis creencias han estado de personas muy cerca a mí, y yo he detenido a la persona. Ay, mira, yo te agradezco el comentario, pero es que no lo voy a aceptar en este momento. Porque, ¿sabes qué? Yo sí reconozco que yo soy, que a lo mejor tengo que arreglar un poco esto o tengo que aprender un poco más de matemática, pero yo no soy mala en eso. Eso sí se me da. Así que te voy a agradecer que no me lo digas de nuevo porque no lo voy a aceptar. So, he tenido que tener también esas conversaciones que no necesariamente son las más bonitas, pero no de confrontación, sino ve, eso que está, no, eso que dijiste no me gusta. Si lo pudiéramos cambiar por otra frase más bonita, te lo agradezco. Y ahí sí. En torno al tercer punto, que yo creo que es universal, el miedo. Porque este es como, está ahí, es una mezcla de todo, es nada, es como algo amorfo, pero influye en la capacidad de las personas tomar decisiones. ¿Cómo trabajamos con el miedo? Ay, ay, ay. Mira, si ven en mis redes sociales, mi hashtag favorito es sin miedo a los cambios. Y te voy a hacer un poco de mi historia. Yo llevaba 23 años en la empresa trabajando. Trabajé para una empresa de seguros médicos y otra empresa de comunicaciones, todo en el área de recursos humanos y todo eso. Pero yo me acostumbré a estar en un momento dado, a sentirme como en una zona de comodidad. Y cuando tú estás en una zona cómoda, que yo te comentaba ahorita, y recibes el cheque los 15 y los 30, tú no necesariamente vas a buscar un cambio, ¿no? Y pensar solamente en la palabra de cambio produce un miedo que es extenuante. Así que mi hashtag, que es sin miedo a los cambios, nace precisamente de esta vivencia mía de yo reconocer que yo necesitaba un cambio, pero yo estuve 23 años con miedo. Yo sabía que yo podía hacer más cosas, que yo podía hacer otras cosas, que yo me podía ir por mi cuenta, que yo podía trabajar de consultora, que yo podía hacer, que yo podía impactar no solamente una empresa, sino podía impactar muchas empresas más con mi consultoría. Pero yo estaba aterrada, aterrada. ¿Por qué? Por creencias limitantes y por miedo. Creencias limitantes de no creer
que yo soy capaz de hacerlo y eso lo tuve que trabajar. Y por el miedo a, ¿y de qué van a comer mi familia? ¿Con qué nos vamos a sustentar? Así que busqué un coach, Fermín, busqué un coach y comencé a trabajar ese miedo que me estaba paralizando. Yo desde afuera, yo veía todas mis capacidades, todo lo que yo podía hacer, pero ese miedo no me dejaba moverme de ahí. Así que yo fui entrando en un proceso de volver a reconocer cuál era el miedo y qué era lo que me estaba paralizando y qué cosas dentro de mi estima yo tenía que trabajar para poder salir adelante con eso. So, yo, como diríamos aquí en Puerto Rico, yo le metí mano al asunto. Y dije, no, está bueno ya. Está bueno ya, yo tengo las capacidades para hacerlo, yo puedo lograrlo. Y ¿sabes qué? Sin miedo a los cambios. Yo sentí miedo, aún tomando la decisión de, bueno, ya voy a renunciar, me voy a lanzar, sentí miedo. Ya lanzando, ya yo llevo, voy a cumplir 7 meses ya. Ya aún en mi negocio pues, de consultoría y de coaching, trabajando, he sentido miedo, pero lo que yo he logrado identificar en mí es que el miedo no me paraliza. El miedo no me detiene. O sea, sigue asustada, pero sigue corriendo. Pero yo sigo corriendo. Y es como decir, por ahí viene el oso o por ahí viene el lobo y está allá atrás. Yo tengo miedo, pero yo voy a seguir para adelante. Así que yo no me voy a detener a esperar que venga el oso y me destruya y me trae y me tire al piso y todo. Y yo llorando en el piso, porque esa es otra, ¿verdad? Que somos muy dados a quejarnos, a llorar. Es que la vida es complicada. Es que si tú estuvieras en mis zapatos, tú entenderías. Es que sí, tú estás contando eso, pero es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Es que, y todos esos son disfraces del miedo, disfraces. El oso está ahí, pues tú decides si te paras y te quedas quejándote que el oso te cogió y te dio y te arañó, o tú sigues adelante corriendo porque a mí el oso no me va a alcanzar. Así que no es que no exista, sí lo vas a tener, pero es como tú lo vas a manejar. ¿Cuándo sabemos o cuál es la marca que nosotros deberíamos identificar cuando no es un coach que necesitamos y es ayuda ya psicológica? ¿Cuál es esa línea? Porque una de las cuestiones que yo mismo veo con suplicación es porque hay gente como que juega con la línea de un lado para otro. ¿Cuál es el punto donde ya mi problema no es de un coach y es de ayuda de otro tipo de profesional? Claro. Cuando yo comienzo mis sesiones, yo soy bien enfática en eso. De hecho, nosotros tenemos un contrato y todo, y hacemos las cosas, ¿verdad? By the book. Pero para mí es bien importante dejarle saber a esta persona que viene a mí para servicios de coaching, precisamente esto, que yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy mentora, yo soy coach. Y yo te voy a ir acompañando en el momento, en el progreso de tus objetivos, los objetivos que tú establezcas, porque para todas luces, ¿verdad? Tú eres el protagonista de tus propias sesiones de coaching. Ha habido sesiones en las que yo he estado con el cliente, hemos entrado, indagado, hemos descubierto cosas que probablemente la persona las tenía o muy guardadas o las tenía a flor de piel y empezar a trabajarlas en coaching no era la parte idónea. Así que a mí como coach me rige un código de ética y el código de ética establece que si yo veo que por alguna razón hay ¿verdad? Algún tipo de conducta que requiera de un profesional como lo que es el psicólogo o el psiquiatra, yo tengo que detener mis sesiones y referir a esta persona, ¿verdad? Indicarle que tiene que buscar ayuda profesional de un psicólogo o de un psiquiatra. Así que por el código de ética yo no puedo seguir. ¿Qué cosas he visto? Eso mismo, indagamos, sacan a flor de piel, hay cosas que hay que trabajar, hay cosas que hay que perdonar, hay, si vienen también como con depresiones severas, eso yo no lo trabajo, eso tienen que trabajarlo a través del psicólogo o del psiquiatra y ya después entonces, cuando ya esté eso bastante manejado, pueden venir donde mí.
Tú sabes que pensando en las creencias limitantes me llega un meme a la cabeza de como un muñequito que va corriendo bicicleta y él mismo se mete un palo y se cae y dice, ay, pasó tal cuestiones, como que las creencias limitantes son un elemento que están dentro de nosotros y contribuyen a evitar que nosotros podamos dar el máximo que podemos dar en pos no simplemente de nosotros, sino de los demás. Y creo que es una cuestión muy interesante, pues, que la gente tome tiempo y profundice sobre eso. Jessica, yo sé que el tiempo está súper limitado y estoy súper pendiente a eso. Dime algo. Si alguien quisiese consultarte, buscar ayuda, tú consultas a través de plataformas como, o sea, Zoom y redes sociales y cuestiones así. Eso es así. Yo hago mis sesiones a través de Zoom, así que si les interesa, lo podemos hacer, no importa en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengamos acceso al Internet. También reúno las personas que están aquí en Puerto Rico, que hay personas que les gusta verse, o sea, que nos veamos presencial. Tengo una oficina que también lo podemos hacer. En redes sociales estoy en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Mi nombre, Jessica, se escribe con Y al principio, después tiene 2 F y después tiene 2 T, bien especial. Pero en todas las redes, si usted escribe Coach Jessica y Jessica lo escribe así como lo especifique, me va a encontrar allí. Facebook, LinkedIn e Instagram. Además de eso, podemos ver que en el fondo de pantalla está el correo electrónico, el número de teléfono, así que todas las personas También. que les gustaría profundizar un poquito más, le exhorto a consultar a Jessica. Jessica, yo sé que el tiempo está corto, te voy a dejar la invitación abierta para que hablemos de un tema específico en el futuro, solamente de creencias limitantes y esto de la profecía autocumplida, cómo uno actúa para boicotearse uno mismo, para decir, para cumplir lo que ya te dijeron, tú haces. O sea, me gustaría que tocamos ese tema en algún momento, más a profundidad. Vamos a ver cómo está tu tiempo. Agradezco profundamente estos minutos que nos des. Sé que estás súper ocupada con una gran cantidad de clientes, ya que eres una profesional de alta demanda. Te exhorto a todo el que puede y necesite. Aquí tenemos a Jessica. ¿Algunas palabras de despedida, Jessica? Mira, disfruté muchísimo esta entrevista, de verdad que tu espíritu es bastante jovial, me gustó mucho. Y bueno, y a todo aquel que alcance estas redes de la universidad, de Penn State y de Fermín, muchas gracias, estoy a las órdenes. Aquí tienen un vivo ejemplo de que el cambio es posible, de que el miedo se puede manejar y de que hay creencias limitantes que ya no son limitantes, que me han movido a la acción y es real. Así que en mí tienen un apoyo. Bueno, a todas las personas que nos van a sintonizar, gracias por estar aquí desde Penn State, Hazleton y el Lawrenceburg. Le agradecemos y le exhortamos a que sigan a cada una de las charlas que tenemos y los profesionales para el beneficio de quién, suyo. Pasen buenas noches. Gracias, Jessica, por estar con nosotros.